queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Maranata Class. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenido Dani también, bienvenidos todos ustedes, queridos amigos. Estamos felices que nos acompañen una semana más. Lección número 9. Estamos llegando a la recta final de este trimestre, a la recta final del libro de Juan. Oye, ya pasamos la mitad del trimestre. Oficialmente la hemos pasado. Así que feliz y contento de la perseverancia que hemos tenido y también feliz y contento de las enseñanzas que nos ha dejado el libro de Juan. Impresionante, sí, muy buen libro. Sí. Así que, Lección número 9, ¿te parece? capítulo 13. Sí, Oremos. estamos en la instrucción a los discípulos, la preparación de los discípulos. Oremos. Dale, Dani. Padre amado, te damos gracias primero que todo por todas tus bendiciones y te pedimos tu dirección, en la dirección del Espíritu Santo, para que podamos comprender tu palabra. Señor, dirígenos en estos momentos y poder aprender un poco más de ti. Te lo pido todo en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Muchas gracias. Capítulo buenísimo, Jared. Oye, sí, muy buen capítulo, ¿eh? La verdad que el libro de Juan nos da un inicio muy interesante donde nos cuenta los milagros de Jesús, este desarrollo que tiene con sus discípulos y todo. Y en este momento entramos a la recta final, como le decía, y donde Jesús deja sus últimos mensajes, donde Jesús deja su última enseñanza, Claro. antes de... No menos importantes. Exactamente, sí. Sí, comienza de inmediato, ¿cierto? Con el primer capítulo mencionando nuevamente, Juan, la fiesta de la Pascua que se aproxima. Y que el primer capítulo al tiro, en el final el primer versículo dice, nos amó hasta el fin. Oye, sí. Yo destaco dos cositas. Una, la que tú dijiste, los amó hasta el fin, creo que resume esta semana, este estudio. Y también me encanta cuando Jesús sabía que su hora había llegado. Sí, iba al Padre. Iba al Padre. Era ya, se dio cuenta que era su última Pascua, que eran sus últimos momentos con sus discípulos, y él los amó hasta el fin. Claro, y obviamente a través de su acto, ¿cierto?, de su entrega, la idea era glorificar al Padre. Exactamente. Sí. Y también, claro, creo que la lección, si no me equivoco, dice que la traducción es, literalmente los amó hasta el extremo. Hasta el extremo. O sea, al entregarlo todo y también hasta el fin de los tiempos. También llega a nosotros, ¿cierto? Sí. Parte. Así es. Oye, y el capítulo 71 del Deseado de toda la gente también nos da algunos detalles interesantes, Dani, que habla sobre este capítulo, específicamente el capítulo 13 del libro de Juan. Nos da algunos detallitos, yo quiero compartirlos con ustedes porque es un capítulo que yo tengo bien ahí estudiado, desarrollado y marcado, porque me gustaron muchas cosas y las voy a ir contando aquí en los minutitos que nos quedan. El Salvador sabía que su hora había llegado. Solo le quedaban unas pocas horas de tranquilidad y quería usarlas en beneficio de sus discípulos. Y era lo que tú decías, Dani. Toda la vida de Cristo había sido una vida de servicio generoso. Y este último detallito, en esta última cena de la Pascua, Jesús estaba afligido, su corazón estaba apenado y su rostro ensombrecido. Y los discípulos se dieron cuenta de que algo le pesaba mucho. Claro, como Jesús sabía ya que iba a llegar, y ese detalle, claro, estaba en la cena, que Juan no menciona detalles como los otros evangelios sinópticos, pero sí hace mención a otros detalles, como por ejemplo el lavamiento de pies, ¿cierto? No se centra tanto en la cena, En el pan y el vino. en el pan y el vino, Ujú. sino que dice que estaban cenando, pero pasa de inmediato a cuando Jesús lava los pies de los discípulos. Ahí Sí. también hay cosas muy interesantes que aparecen, por ejemplo, en el... estaba estudiando el comentario bíblico adventista, que dice Jesús, ¿cierto? En el versículo... Bueno, primero es muy interesante, cuando Jesús llega, se para, estaban cenando, ¿cierto? Y me imagino ahí, se ata, ¿cierto? Se ciñe a la cintura una toalla, o su mismo manto, y comienza a lavar los pies. Supongo que los mismos discípulos tienen que haber quedado un poco asombrados de esta actuación de Jesús, no comprendiendo muy bien lo que estaba haciendo. Y de hecho, cuando llega Pedro le dice, no, así que con el ímpetu Pedro. que marca, que es de Pedro, ¿cierto? Y lo dice acá en el comentario bíblico adventista, muy impetuoso, responde a Jesús, no, tú no, ¿cómo se te ocurre lavarme los pies a mí? Sí. ¿Cierto? Y Jesús le dice, es que esto tú no lo estás entendiendo en estos momentos, lo vas a entender después.
o si no, no tendrás parte conmigo. Sí. Pero y vuelve a responder A lo Pedro. impetuosamente, ¿cierto? Entonces lávame las manos Completo. completamente, ¿cierto? Y Jesús, claro, ahí menciona que la palabra que ocupa es el que en el versículo 10 replicó Jesús, el que está lavado, y realmente la palabra usada es bañado. O sea, porque las personas obviamente antes de ir a una cena ya se habían bañado. Entonces, lo único que necesitaban era lavarse los pies. Exacto. Y hace una analogía con respecto a la vida también de los discípulos, que es, ellos obviamente ya habían sido lavados porque estaban en comunión con Cristo, compartían con ellos, pero obviamente eran pecadores y necesitaban igual, de cierta forma, lavar sus pecados en este simbolismo de lavar sus pies. Exacto. También. Sí, qué buen detalle, Dani, porque es algo que también nosotros necesitamos y que no se nos puede olvidar. Necesitamos que el maestro nos lave los pies y nosotros ser humildes y lavar también los pies, tener ese espíritu servicial. Porque Exacto. la lección también lo dice, tenemos que servir como el maestro sirvió. Claro, lo comentábamos tras de cámara, que era lo que Jesús también quería proponer, quería enseñar a los discípulos, ¿cierto? Porque era la preparación de los discípulos. Y era esto que, como lo habíamos comentado, que habían como ciertas rencillas, quién ocupaba el mejor lugar al lado de Jesús, quién estaba más cercano. Judas, que tenía la bolsa, era una persona importante también en ese momento, ¿cierto? Que era el tesorero. Juan, que estaba siempre al lado de Jesús. Y bueno, el amor que él sentía por Juan también era evidente. Y había, al parecer, alguna rencilla, no sé si lo menciona por ahí, en algún momento yo lo leí, no sé si la hermana White, ¿cierto? Sí, aquí lo tengo, Dani. Habían surgido otros motivos de discusión. Era costumbre que un criado lavase los pies de las visitas. En esta ocasión, la jarra, el recipiente y la toalla estaban allí, listos para el lavamiento de los pies. Pero no había ningún siervo, y les tocaba a los discípulos cumplir esta tarea. Y mira aquí el detalle. Sin embargo, cada uno de los discípulos decidió no cumplir el papel de siervo. Todos aparentaron despreocupación. Por medio de su silencio, se negaban a humillarse. Exacto. Entonces Jesús, a través de ese acto de humillación, de servicio, quiso demostrar a los discípulos qué es lo que tenían que hacer realmente, dejar de lado esos egos y humillarse y entregarse, porque en el futuro ellos tenían que hacer eso para demostrar a Cristo, para demostrar al mundo, porque Jesús les dijo, ustedes van a ser esparcidos por el mundo, y ellos tenían que demostrar a través de este acto de humildad ser un reflejo de Cristo. Así es. Y me llama la atención, Dani, porque estos eran los momentos finales de Jesús. Y Jesús, como uno de sus últimos actos, él decide tomar esta tarea de siervo. Sí. De aquí al Getsemaní y después a la cruz. Y su último acto con sus discípulos fue lavarle los pies. Sí. Yo creo que es como la prueba final. Era como el examen de graduación. Con esto los discípulos ya tenían que titularse de discípulos de Jesús, con este acto de servidumbre, de servicio. Y es interesante porque el hermano Juan nos dice que el maestro quería decirle muchas cosas. Quería hablarle y comentarle muchos mensajes, pero él decidió entregárselo así. Sí, me parece interesante, como estábamos mencionando, que ahí Jesús explica explícitamente en el versículo 14 en adelante, pues si yo, el Señor y el Maestro, le he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies uno a otro. Ejemplo, en el 15, os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y 16, os aseguro, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que me envió. Y hay un ejemplo claro ahí, Dani, porque Jesús le lava los pies a Judas. También, sabiendo. Sí. Porque, claro, él dice, todos están limpios, menos uno. O sea, había uno que, no todos, dijo, no todos. Sí. Y aún así, igual el maestro le lavó los pies. Y el hermano Juan también habla un poquito de eso. Dice, Judas sentía el poder atrapante de ese amor. Cuando las manos del Salvador lavaban los pies llenos de polvo, el corazón de Judas latía fuertemente con el impulso de confesar su pecado. Como dice también en el versículo 2, en esta versión, cuando cenaban, el diablo ya había incitado a Judas Iscariote para que lo entregara. Entonces ya Jesús sabía todo esto, ya lo tenía todo en mente. Y bueno, con ese inmenso amor que él tenía, demostró también ahí que no lo recriminó, no le dijo nada, dejó que la voluntad del Padre también se hiciera.
Sí. No, y Judas pudo haber confesado. tomado la decisión en ese momento. Que ya había visitado al Sanedrín, ya le habían entregado las monedas, Ujú. ya las tenía. Sí, pero el hermano Juan nos dice que en ese momento él tenía que tomar una decisión. O sea, aceptaba ese acto de servicio de Jesús y confesaba, y también él servía, pero no, se escandalizó, se sintió mal porque Jesús estaba lavando los pies de los discípulos. Dijo, pero no puede ser. Como el rey de reyes, el rey de Israel, el que iba a gobernar a todos, le estaba lavando los pies a sus discípulos. Claro. Y eso al final lo Quedó llevó consternado al final. a tomar la decisión equivocada. Y bueno, avanzando el amor fraternal, Jesús les manda un nuevo mandamiento, ¿cierto? En el versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, que os améis así como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a los otros. Así es. Digo nuevo porque él dice, ¿cierto? Jesús, nuevo mandamiento, aunque ya estaba, pero quizás Nuevo él quería entendimiento. dejarlo claro Exacto. qué es lo que tenían que hacer. Bueno, Jared, se nos pasó el tiempo rápidamente. Uy. Oye, Dani, Falta déjame terminar con una esta parte. frase. Dale. Dice, la última frase del capítulo. El mundo está lleno de personas que necesitan nuestro ministerio. Los que hayan tenido comunión con Cristo en el aposento alto saldrán a servir como Él sirvió. Así es, tenemos que servir. Ese Es es el mensaje. llamado. Es el llamado esta semana. Claro que sí. Aceptar esta prueba para titularnos como discípulos verdaderos de Jesús, servir. Amén. Esa es la prueba máxima. Así que los dejamos invitados, por supuesto, a seguir estudiando, a Profundizando. servir y amar a Cristo por sobre todas las cosas. Así es. ¿Cierto? Bueno, Jared, un gusto. Dani, que estén un abrazo, bien. cuídate, nos vemos la próxima Chao, semana. amigos. Chao, 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 chao. Nos vemos.